En un hecho inédito para la historia fiscal reciente de México, Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más influyentes del país, comenzó a saldar una deuda fiscal que había permanecido por más de 15 años en litigio con las autoridades hacendarias. El conglomerado empresarial que preside Salinas Pliego, Grupo Salinas, confirmó que ingresó a la tesorería de la Federación un primer pago de más de 10.400 millones de pesos relacionados con impuestos, actualizaciones y recargos reclamados por el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Este primer abono forma parte de un esquema de pago acordado con la autoridad fiscal, mediante el cual el empresario liquidará un total de 32.133 millones de pesos, cifra que representa aproximadamente el 63% del adeudo original estimado, después de aplicar beneficios legales por pago voluntario anticipado. Un conflicto que marcó 2 décadas. El litigio entre Salinas Pliego y el SAT viene de años atrás, con múltiples recursos legales, amparos y disputas judiciales sobre la determinación de créditos fiscales que, en conjunto, ascendían a cifras mucho mayores. Las disputas se centraban en ejercicios fiscales de varios años y obligaciones tributarias que las autoridades consideraban incumplidas por las empresas del grupo, incluidas Electra, TV Azteca y otras subsidiarias. La resolución de estos procesos estuvo acompañada de decisiones judiciales, incluyendo fallos definitivos de tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación que allanaron el camino para que el SAT exigiera el pago conforme a la legislación vigente. ¿Qué significa este pago? Las autoridades fiscales calificaron este movimiento como el abono más grande hecho por un caso fiscal de este tipo en México, y la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, celebró que el pago refleje un avance en la política de equidad fiscal y combate a los privilegios tributarios. Sheinbaum afirmó en una conferencia que este pago demuestra que ya no hay privilegios fiscales para los grandes contribuyentes, mientras el gobierno sigue impulsando una agenda de fortalecimiento de la recaudación sin necesidad de incrementar las tasas impositivas generales. Lo que dijo Salinas Pliego. Desde sus plataformas públicas y comunicados oficiales, Salinas Pliego ha defendido su postura de que el pago se realiza dentro de un marco legal y que la decisión de pagar forma parte de un acuerdo para dar vuelta a la página en un conflicto que duró años. Aunque el grupo empresarial expresó desacuerdo con algunos montos reclamados, decidió aprovechar los beneficios que ofrece la ley para reducción de recargos por pago voluntario. En redes sociales y comunicaciones públicas se ha visto incluso un cambio simbólico en la presencia del empresario, señalando que este paso marca una nueva etapa para él y sus negocios tras años de disputas fiscales prolongadas. Aún quedan asuntos y controversias. Aunque el esquema de pago acordado cubre la mayor parte del adeudo reconocido por el SAT y las autoridades fiscales lo consideran cerrado bajo ese convenio, algunos analistas y reportes periodísticos señalan que podrían existir litigios fiscales aún en trámite o diferencias respecto a otros créditos fiscales no incluidos en el acuerdo de 32.000 millones. Esto sugiere que, aunque el pago actual representa un paso significativo, no necesariamente implica el fin absoluto de todas las controversias tributarias de las empresas de Salinas Pliego. ¿Qué viene para el empresario y el fisco? El acuerdo prevé que el pago restante se cubra en 18 abonos más, cada uno de alrededor de 1.200 millones de pesos, conforme a los términos pactados con el SAT. Este esquema le permite a Grupo Salinas regularizarse ante el fisco y, según sus autoridades, concentrarse en la operación de sus negocios sin la carga de litigios fiscales prolongados. Desde el gobierno federal se interpreta este movimiento como una señal de que el Estado puede lograr resultados concretos en la recaudación fiscal incluso contra grandes grupos económicos, siempre dentro de los marcos legales existentes. Detrás del anuncio reciente hay un cambio en la forma en que se resolvieron los litigios fiscales que desde hace más de 15 años enfrentaban las empresas de Ricardo Salinas Pliego contra el SAT. El conflicto no solo era económico, sino también legal. El conglomerado empresarial había recurrido a amparos y recursos ante tribunales para retrasar o impugnar la exigencia de impuestos derivados de ejercicios fiscales entre 2008 y 2015. Con fallos favorables al SAT en instancias judiciales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarando improcedentes los amparos, se abrió paso a la fase de cobro efectivo de los créditos fiscales reclamados por Hacienda.
Esta serie de resoluciones fue clave para que el SAT pudiera fijar finalmente un monto exigible y obligar a Grupo Salinas a cumplir con el pago sin más dilación legal. Reducción significativa de la deuda por beneficios legales. Aunque el adeudo original reconocido por la autoridad ascendía a 51.000 millones de pesos, el monto que finalmente se pagará se redujo a 32.132.897.658 pesos, un descuento de alrededor del 37%, aplicable bajo los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación para pago voluntario o cumplimiento oportuno dentro de ciertos plazos. Esto no significa que el SAT condonó el dinero por completo, sino que, conforme a la ley, el grupo empresarial puede recibir reducciones en recargos y sanciones cuando decide regularizar su situación fiscal antes de que se ejecuten medidas como embargos o aseguramientos. ¿Cómo se distribuirán los pagos? El primer pago ya se hizo, alrededor de 10.400 millones de pesos fueron ingresados a la tesorería de la Federación por el SAT, marcando el inicio formal del cumplimiento fiscal. El resto, unos 22.000 millones de pesos restantes, será liquidado en 18 pagos mensuales a partir de este mismo año, con abonos aproximados de 1.200 millones de pesos cada uno. Este esquema permite al grupo empresarial distribuir la carga financiera y al mismo tiempo dar certeza a las autoridades sobre la liquidación completa de la deuda bajo los términos pactados. La postura pública de Grupo Salinas. En un comunicado oficial publicado en redes sociales, Grupo Salinas reiteró que siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales a lo largo de los años, señalando que en las últimas 2 décadas sus empresas han aportado más de 300.000 millones de pesos en impuestos al país. Aunque expresó su profundo desacuerdo con algunos de los montos reclamados, confirmó que decidió pagar para dar vuelta a la página y terminar las controversias con el gobierno. La empresa también puso énfasis en que este proceso les permitirá recuperar el tiempo y el foco para dedicar esfuerzos a sus operaciones y contribuir al bienestar de las familias que dependen de sus negocios. Reacciones oficiales del gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este pago histórico como una muestra de que ya no hay privilegios fiscales para los grandes contribuyentes, enfatizando que las autoridades han insistido en hacer cumplir la ley de manera equitativa sin elevar las tasas generales de impuestos. Además destacó que este representa el mayor abono jamás recibido por un caso de este tipo en la historia fiscal reciente de México. Para el gobierno federal, este acuerdo también es un éxito político de su estrategia de fortalecimiento de la recaudación sin aumento de impuestos, al tiempo que se combate la percepción de impunidad para los grandes grupos empresariales. Interpretaciones y posibles consecuencias. Aunque este pago no necesariamente cierra todos los frentes legales o fiscales que pudiera tener el conglomerado, ya que en años recientes surgieron diversas controversias adicionales que podrían estar pendientes. Sí representa un cambio de rumbo y un inicio de cumplimiento material que hasta ahora no se había logrado tras largas décadas de litigios continuos. Analistas han comentado que este acuerdo podría impactar la percepción pública de la relación entre grandes empresarios y el Estado mexicano, incentivando un debate más amplio sobre equidad fiscal, cumplimiento tributario y transparencia en la aplicación de la ley. El ingreso de más de 10.000 millones de pesos en un solo movimiento representa un alivio inmediato para las finanzas públicas, particularmente en un contexto donde el gobierno ha reiterado que no incrementará impuestos ni contratará deuda adicional para sostener programas sociales e inversión pública. Especialistas en finanzas públicas señalan que este tipo de pagos no resuelve estructuralmente el problema de recaudación, pero sí envía una señal fuerte. El Estado tiene capacidad real de cobrar adeudos históricos incluso a conglomerados con poder económico y mediático. Además, el calendario de 18 pagos mensuales garantiza ingresos constantes al erario durante más de un año, lo que permite una mejor planeación presupuestaria sin depender exclusivamente de ingresos petroleros o endeudamiento. El precedente que deja el caso Salinas Pliego. Uno de los efectos más importantes de este acuerdo no es el monto, sino el precedente jurídico y político. Abogados fiscalistas coinciden en que este caso se convertirá en referencia obligada para otros grandes contribuyentes que mantienen litigios prolongados con el SAT. El mensaje implícito es claro. Litigar durante años ya no garantiza evitar el pago. Los beneficios legales existen,
pero solo si se acepta cumplir. La vía judicial tiene un límite real. Esto podría presionar a otros grupos empresariales a negociar antes de llegar a resoluciones definitivas, reduciendo la saturación de tribunales fiscales y acelerando la recaudación. Lo que el acuerdo no implica, y muchos confunden. Aquí hay un punto clave que suele malinterpretarse. Marca de cruz no es una condonación. Marca de cruz no es un perdón presidencial. Marca de cruz no implica que el empresario no debía nada. El acuerdo se basa en figuras previstas en la ley, principalmente reducción de recargos, actualizaciones y multas, algo a lo que cualquier contribuyente tiene derecho si paga antes de la ejecución forzosa. Tampoco significa que todas las controversias fiscales del grupo estén cerradas. El acuerdo cubre créditos específicos, no necesariamente todos los procedimientos abiertos o potenciales. Reconfiguración de la narrativa pública de Salinas Pliego. Otro elemento relevante es el cambio en la estrategia comunicativa del empresario. Durante años, el discurso fue de confrontación directa, acusaciones al SAT, al gobierno y a periodistas. Tras el inicio del pago, el tono ha cambiado hacia uno más simbólico y defensivo, presentando el acuerdo como una decisión estratégica y no como una derrota legal. Este giro sugiere que el empresario reconoce el desgaste reputacional del conflicto y busca reposicionarse públicamente, especialmente ante inversionistas, mercados y audiencias internacionales. Riesgos y puntos de tensión futuros. Aunque el acuerdo está en marcha, existen riesgos latentes. Incumplimiento de pagos futuros. Si alguno de los 18 abonos no se realiza en tiempo y forma, el SAT podría reactivar medidas coercitivas. Nuevos créditos fiscales. El cumplimiento actual no blinda al grupo frente a revisiones futuras. Uso político del caso. Tanto el oficialismo como la oposición podrían seguir usando este episodio como bandera narrativa, ya sea como triunfo del Estado o como advertencia sobre la relación gobierno-empresarios. Lectura política de fondo. Para el gobierno, este caso cumple varias funciones al mismo tiempo. Refuerza el discurso de justicia fiscal. Manda un mensaje de autoridad institucional. Evita el costo político de subir impuestos. Para la oposición y sectores empresariales, el caso abre una discusión incómoda, hasta donde llega la presión legítima del Estado y donde empieza el riesgo de politización fiscal. Ese debate no está cerrado y probablemente se intensifique conforme se acerquen decisiones clave en materia económica y presupuestaria. Lo que viene. En los próximos meses se esperan informes periódicos del SAT sobre el avance de los pagos. Posibles reacciones de otros grandes contribuyentes. Nuevas discusiones legislativas sobre endurecer o no el cobro de créditos fiscales. El caso de Ricardo Salinas Pliego, lejos de cerrarse, se convierte en un punto de referencia obligado para entender la nueva relación entre el poder económico y el Estado mexicano. El inicio del pago de impuestos por parte de Ricardo Salinas Pliego marca un punto de inflexión en una de las disputas fiscales más largas y visibles entre el Estado mexicano y un gran conglomerado empresarial. Más allá de los montos involucrados, el caso adquiere relevancia por lo que simboliza el tránsito de un conflicto sostenido durante años en tribunales hacia una fase de cumplimiento efectivo. Aunque el acuerdo no elimina todas las controversias ni cancela automáticamente otros procedimientos en curso, sí establece un precedente relevante en la relación entre grandes contribuyentes y la autoridad fiscal. Para el gobierno, representa un respaldo a su estrategia de fortalecer la recaudación sin aumentar impuestos. Para el sector empresarial, una señal de que los litigios prolongados tienen un límite real. El cumplimiento escalonado pactado con el SAT será ahora el principal indicador a observar. Su ejecución puntual o eventual incumplimiento definirá si este episodio se consolida como un caso exitoso de regularización fiscal o si reabre un conflicto que ha marcado el debate público durante más de una década. Por lo pronto, el caso Salinas Pliego queda inscrito como un referente inevitable en la discusión sobre justicia fiscal, poder económico y Estado de Derecho en México, una discusión que, lejos de cerrarse, continuará influyendo en el debate político y económico del país en los próximos años.